Hola, buenas tardes. Ya vamos a comenzar un nuevo diálogo de Pachacuti. En esta ocasión vamos a invitar a Matilde Navea. Bueno, Matilde Navea, aparte de ser una gran amiga, una gran terapeuta, es dula, ya especializada en vivencias perinatales, ya memorias uterinas. También realiza la terapia que se conoce como neurotraining, ¿ya? Además de muchas otras terapias que eh, vamos a invitar aquí a la Mati. Otras terapias que ha ido cultivando durante ya estos últimos 20 años. Entonces ahí estoy invitando a Matilde para que se una. Vamos a conversar un poquito sobre su vida, sobre lo que está haciendo. Hola Mati, Hola, ¿cómo eh, estás? bien, ¿tú? Bien, gracias. Todo bien. Aquí Gracias, estamos. gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, me encanta que podamos hacer eso. Sí, maravilloso. Bueno, yo hice una pequeña presentación de quién eres, ya, aunque en verdad es bien cortito, pero la idea es que ahora podamos conocer un poco más sobre tu vida, sobre tu visión de lo que está sucediendo hoy en día, de lo que se requiere también para seguir evolucionando en la conciencia, ¿no es cierto? Seguir creciendo como seres de luz, como seres espirituales, ¿cierto? En un cuerpo que manifiesta tantas cosas, ¿no? Desde ese inconsciente, desde esas programaciones, y como también lo que tú estás haciendo hoy en día con tus terapias puede dar una mano, puede ser una gran ayuda para quienes estamos en ese camino. Entonces, eso, y por eso también es la invitación a este diálogo, que tiene por título Diálogo de Pachacuti, eh, debido a lo que estamos viviendo como humanidad, ¿cierto? Este cambio de creencias, de paradigmas, de estabilidades, supuestas estabilidades, o de todo lo que hemos conocido hasta ahora eh, como real, como verdad, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que nos cuentes un poco sobre tu vida, ¿ya? ¿Qué es lo que detonó qué es lo que impulsa tu camino de autoconocimiento, de sanación, ¿cierto? De conexión o reconexión espiritual. Mm. Bueno, yo nací sin nacionalidades, nací de padres chilenos en territorio italiano, muy pronto me tuve que ir a Francia con mi mamá y la vida me ha traído así, ¿no? Entonces, como la herida del desarraigo, de la pertenencia, de no tener pertenencia, de la identidad, de no saber quién soy, desde muy temprano ha estado ahí latiendo, latiendo fuerte, ¿no? Eh, me, ha, me ha tenido despierta rápidamente a esas preguntas importantes, despierta a esas preguntas, ¿no? Como, ¿qué? ¿Qué más hay, no? Eh, y esto, creo que eso es lo que me ha llevado no sé, no sé, 12 años yo estaba tomando sofrología en grupo, después a los 18 empecé mis primeras formaciones terapéuticas, yo sabía que iba a ser terapeuta y también llevaba por dentro esa frustración de saber que los años tienen que pasar, que uno a los 18, aunque tenga mucha técnica, no se vuelve terapeuta. La vida te tiene que hacer caminar, tiene que pasar agua bajo el puente y bueno, 20 años y cachito después, pues, ahí ya como que se empieza a sentar. Eh,
como en gran resumen, mi vida ha sido esa, ¿no? Antes de nacer ya estaba de viaje, Mm, ya estaba sin, o sea, como, sí, con ese desarraigo, y moviéndome de un país a otro, buscando cuáles son mis raíces. Entonces, rápidamente encontré raíces en el espíritu, eh, raíces que me daban como, que se podían mover con mi cuerpo físico a cualquier lado, ¿no? ujú, Y de alguna forma sigo en ese camino. Por ejemplo, bueno, aquí atrás hay un altar, ¿no? Pero he aprendido, y es algo que me gusta compartir, en talleres, que es que en realidad el altar se cultiva por dentro, esa conexión con el espíritu se cultiva por dentro. Los objetos solo pueden ser como un sustento, un apoyo para recordar esto que ya tienes dentro. Eh, y para recordarlo se necesita que ese cerebro mamífero que tenemos, que vela por la supervivencia, esté en paz. ujú. Porque cuando no está en paz, está en alerta y toma el mando de todos nuestros pensamientos, acciones, eh, toda nuestra energía se dirige a estrategias para sobrevivir porque el cerebro mamífero se siente en peligro. Y esto ocurre mucho más veces de lo que uno piensa. Y cuando ocurre, se nos apaga esas funciones que tenemos tan bellas para conectarnos justamente con el espíritu, con nuestra esencia, con como uno quiera llamarlo, ¿no? Ujú. Entonces, finalmente, en terapia me dedico a ese cerebro mamífero, a descubrir qué lo tiene tan alborotado, qué estrategias montó, qué es lo que está activo, programaciones que siguen activas, que son estrategias para sobrevivir, muchas veces sobrevivir a cosas que ya no son y cosas que no son o nunca fueron realmente peligro como el cerebro lo entendía. Sí. Y herramientas para desenchufar eso, desprogramar eso de manera que de forma espontánea uno pueda acceder a todo ese potencial maravilloso que tenemos de estar conectado a esas raíces del espíritu, ¿no? Sí. Bueno, también me gustaría como que nos contaras cómo tú descifras esta triangulación, porque si bien tú dices que estuviste viajando y buscando tus raíces y como harto movimiento, pero hay tres puntos fundamentales, digamos, como en tu vida, ¿no? Que sería Sí, Chile, Francia y México. Entonces, sí. ¿cómo tú descifras eso, ¿no? Como en tu vida. Chile, Francia y México. Y eso ha sido, en un momento ha sido como una meditación constante de pedir, pedir, pero ¿por qué? ¿Por qué, no? Entonces, más que descifrarlo yo, realmente en algún momento entró en mí la respuesta, la sentí vibrar con todo mi cuerpo. Tiene una trascendencia para mi propia vida, pero también la respuesta tuvo que ver con un proceso global que nos está tocando a todos. Eh, Francia, yo crecí en Francia, mi cultura es francesa, eh, sí, hay cosas que para mí en francés sale mucho más natural, pero al mismo tiempo en Francia parezco latina y no, no terminaba de encajar. Entonces era como, ok. Eh, Toda mi familia es chilena y yo sentí el llamado y volví varias veces. En cuanto pude, a los 18 años fui a vivir a Chile. Siempre he mantenido el vínculo, pero la vida me ha llevado a México a fundar familia, a tener mis hijos y a aprender un montón de los abuelos de tradición. Ujú. Eh, Esos son los tres puntos mayores, ¿no? Entonces la respuesta que vino es que, claro, Francia tiene acá el centro, vamos a decir, hay que mirar el planeta como si fuera una antena y recibe ciertas frecuencias más fácilmente en ciertos puntos. Entonces, en Francia la frecuencia que está disponible es la frecuencia de la mente.
La mente puede ser inferior, ligada al ego, pero también puede ser superior, ligada a la inspiración, a la intuición, a todos los mensajes, la clarividencia. Y Francia tiene esa energía muy fuerte, y la gente que despierta ya, en general, despierta esa clarividencia, ¿no? También cuando son gente despierta son muy mentales, pero de una forma muy positiva. Chile claramente tiene esa fuerza en la naturaleza, en los elementos que arrasa, ¿no? Que es como primer chakra, y el centro de la matriz y de la cadera, muy fuerte. De hecho, impactante también cuando la gente empezó a despertar, todo ese fuego que se despertó en Chile, ¿no? También había que, oye, calmar un poco. Yo fui a dar también talleres de trabajo con el saumador para aprender a canalizar ese fuego, porque, wow, se estaba prendiendo intenso. Y, y México, bueno, México, o sea, la energía que viene es la energía del corazón, la devoción. Otra vez, cuando estamos dormidos, esa energía va a llegar. Cuando despertamos, nos facilita el acceso a, al corazón, al mundo espiritual, pero desde el corazón. Si lo vemos desde el estado de estar dormido, la gente cuando está dormida acá en México se vuelve muy devota, porque esa energía está ahí, esa energía del corazón, y si no hay una conciencia despierta, se convierte en eso, ¿no? De la misma manera que en Chile, esa fuerza vital puede volverse violencia también, cuando está dormida. Y también siento que ahí para mí hay ese llamado de trabajar con Chile, ayudar a liberar esos cerebros mamíferos, a, a poder encender todas esas capacidades que tenemos con un poco esa alerta, de decir, ojo con esa energía tan potente que hay en Chile, que puede ser una energía vital increíble como Kundalini que va a despertar todo, pero ojo que también dormido esto lleva a la violencia. Entonces me llegó esa visión de estás haciendo puente entre esas tres energías, y esos tres países en mi vida ha servido para sensibilizarme a mí, a estos tres centros, y entender que tienen que funcionar los tres escuchándose unos a otros, dentro de uno, dentro de un ser humano dentro de sí mismo. Y la vida me ha llevado mucho cuando hablo del cerebro mamífero, finalmente, a callarlo, tranquilizarlo, es permitir que la mente escuche y aprenda a hablar el lenguaje del corazón y del cuerpo, escuche y no intente imponerse, sino que se ponga a disposición de, ¿no? Entonces, esto va creando una integración de estos tres centros. Esto a nivel individual para mí, pero luego en mi trabajo terapéutico era aprovecha esto para enseñar a la gente a enlazar estos tres puntos. Y luego siento que también soy y somos parte de un trabajo global, mundial, donde sí hay esas frecuencias en esos diferentes países que se van uniendo, ¿no? Cuando los seres humanos nos vamos moviendo así, creamos puentes energéticos y realmente se van uniendo esos, esos puntos del planeta que son como puntos de acupuntura, ¿no? Ujú. Y para ti ha sido esa manera como también de sanar esa herida de como mestiza, por ejemplo, de la no pertenencia, como esto que estás hablando. Claro, claro. Eh, esa herida para mí, primero me, me dejé engañar por ella, es decir, no la quise ver, no quise ver que tenía tanta necesidad de pertenencia. Entonces Mm. los que tenemos ese desarraigo y despertamos al mundo espiritual y al crecimiento, la evolución,
muchas veces yo lo que he observado es que entramos en comunidades, en grupos, seguir un camino de ciertos abuelos, tradiciones, etcétera. Y tomamos la enseñanza, pero también hay como un deseo de pertenecer y de convertirme en una maya. Por ejemplo, yo viví tiempo en el periodo, en el territorio maya, y seguí un camino del fuego de por allá. Convertirse en lo que no soy en realidad. Y en algún momento la vida me ha regresado a asumir mi herida primero, decir, estoy tratando de engañarme, como pasando pomada encima de la herida, en vez de ir a verla la herida, ese sentimiento de no encajar nunca. A veces hay gente que se ha quedado en el mismo lugar toda la vida, pero también tiene ese sentimiento de no encajar nunca. Es una herida de pertenencia. Y el cerebro mamífero, cuando hay esa herida de pertenencia, le despierta el miedo a la muerte. Porque un animal, en el mundo salvaje de los animales, que normalmente vive en manada, cuando es rechazado por la manada, pierde su pertenencia, sabe que se va a morir, no va a sobrevivir solo. Y en nosotros se despierta también esa alerta, y con ella estrategias para evitar, ¿no? Estrategias para, por ejemplo, esa estrategia que yo por 5 años estuve ahí, ¿no? De evitar mi herida, montándome esa estrategia de, bueno, que estoy en este grupo espiritual donde estoy aprendiendo un montón, y como estoy aprendiendo, me autoengaño con que tengo aquí recreada mi familia, pero tengo un montón de problemas con mi familia de origen, pero no los quiero ver. Sí. Entonces, bueno, mi trabajo hoy con el neurotraining también es una invitación a primero ver esa herida, y en segundo lugar, después de sanarla, valorarse, amarse, honrarse como mestizos, como camaleones, como nueva, ¿cómo se le puede llamar esto? Nueva... Quinta raza. Nueva raza, nuevo pueblo. Pueblo del amanecer. Otra vez uno le pone pueblo porque necesita pertenencia en realidad. Sí. Pero a lo mejor simplemente honrarme como soy nomás, punto. Sí, entiendo. Y por ejemplo, ¿por qué sientes que te anclaste, o sea, anclaste todo tu camino recorrido, no sé, todo esto que estás contando, estos 5 años que estuviste en territorio maya aprendiendo con el fuego, y así todo el camino que hiciste, ¿por qué te anclas en el neurotraining? En realidad el neurotraining fue mi primera formación. Yo tenía 18, 19 años. Fue como mi primer maestro en Francia. Me abrió un mundo. Yo siento que esa primera vuelta de escuela fue en realidad para sanarme a mí. Y me lanzó a caminar, como que me dieron ganas de saber más. Y entonces ahí es como me encontré cada vez más con los caminos ceremoniales, y llegué a México de esa manera. Pero a lo largo de todos o sea, mis años, mis 20 años, mis 30 años, o sea, los 20, los 30, llegó un momento, no sé, tenía como 36 años, creo, un poquito antes, como 34, 35, empecé a darme cuenta que, a pesar de utilizar herramientas tal vez sacadas más como de todo lo ritual, mi base de lectura cuando trabajaba en terapia, y también para mí misma, cómo quería criar a mis hijos, todo tenía que ver con esa primera formación de neurotraining que hice a los 19 años. Fue como un fundamento para mí,
un ver, por ejemplo, con los hijos, para mí era súper importante al haber aprendido qué es lo que sucede en el inconsciente a través de ciertas experiencias, qué sucede, cómo se desarrollan ciertos patrones de referencia en el cerebro y que después van a ser referencia de adulto. Eh, Ujú. Decía, bueno, en vez de, voy a tener ese cuidado mejor que tener que después mis hijos Repararlo. tener que ir a limpiar heridas, ¿no? Ujú. Bueno, a los 34 años, 35, me empecé a darme cuenta que en realidad todo lo que hacía en lo personal o en lo terapéutico, en lo profesional, eh, seguía esos fundamentos, a pesar de que en la forma había agarrado formas diferentes y formas como más rituales. Entonces, miré mi profe de aquella época y dije, wow, o sea, yo por rebelde no quise tomar todo lo que tenía para dar. Eh, Rebelde a la autoridad, súper rebelde. Eh, Ujú. y me di cuenta después de haber caminado de, wow, y yo por rebelde me la hice más complicada, en verdad. Me estoy complicando mucho más y estoy lidiando con cosas que en realidad yo sé que él me puede enseñar a hacerlo mucho más simple para mí, para la persona, como cambios a través de, con menos esfuerzo y más rotundos, Ujú. contundentes en la vida de uno. Sin cansarme yo, sin que se canse la persona, y hubo oportunidad de volver a Francia y entonces me eché una segunda vuelta de la escuela, volví a hacer la escuela y esta vez desde ya con bagaje, ¿no? Con haber viajado bastante. Con más, Eh, más madurez también. sí, Ujú. y fue súper bueno y también me destrabó un montón de cosas que traía arrastrando en un año. Fue como, wow, entonces dije, no, ya, con esta herramienta quiero trabajar, ¿no? Realmente no solo los fundamentos, sino que la herramienta, concretamente, cómo se va a dar la sesión, ¿no? La Ujú. forma, el fondo y la forma. Eh, ya eso es lo que he ido también trayendo a Chile, ¿no? Sí. Ese formato. Eh, Bueno, y las dos también estamos ahí intercambiando saberes y de alguna manera para nosotras, con Dori, ha sido fundamental también en el proceso de personas que nosotras eh, tratamos, ¿no es cierto?, con medicina más indígena, con que tiene, digamos, vendría a ser como más el otro lado, ¿no? Como quizás no tanto desde la ciencia, ¿no? Como vendría a ser más el neurotraining y que lo que tú dices que son cosas como muy así precisas y que tiene que ver cómo funciona el cerebro y sobre todo el cerebro mamífero. ¿Cómo tú ves también, cómo has vivido con las personas también que estamos viendo juntas, ¿no es cierto? Cómo se va complementando en el fondo, porque no es uno o lo otro, en el fondo, ¿cierto? claro, No está separado, sino que se sí, complementan. de hecho, es también parte de las razones por las que agarré completamente esta técnica del neurotraining, es que el neurotraining estructura las herramientas que uno tenga. Entonces no te impide, no te pide que tú dejes a un lado lo aprendido, las herramientas que ya te gustan trabajar. Entonces todo se puede integrar, ¿no? Ujú. Es decir, por ejemplo, yo podría, lo hago, pero podría integrarlo como más formalmente. Por ejemplo, todo lo que haces tú, cuando yo voy a los Andes, las personas que voy viendo, puedo testear si necesitan un complemento y qué tuyo, por ejemplo, y qué complemento necesitan de ti. Si, dentro de todas las medicinas que manejas tú, ¿no? ¿Cuál? Claro. Entonces, todo se puede integrar dentro de esa herramienta, eso me encantó. Eh, Mm. Después, bueno, de tu pregunta,
Obviamente, por cómo yo caminé, cuál fue mi camino, eh, quiero integrar ambas cosas, ¿no? Esa visión científica de cómo funciona el cerebro, de cómo liberar, o sea, esa parte tiene que ver con que todas las realidades que tú vives, que vivimos, eh, incluyendo todas esas realidades sutiles, cuando uno se conecta al espíritu, cuando se conecta con el corazón y puede tener visiones o sensaciones, cosas extrasensoriales, todo lo que ustedes quieran, finalmente, ¿quién lo lee? ¿Cuál es cuál es el hardware? ¿Cuál es la materia que recibe la información? Ujú, Es nuestra biología. sí, Entonces, si no entendemos las reglas de nuestra biología, eh, nos, nos podemos perder una parte de la información porque en realidad esa biología en sus reglas tiene filtros, hace que ese traductor a veces no traduce tan bien lo que recibimos. Entonces, por eso yo me enfoco ahí en liberar los miedos de ese traductor, es decir, de ese cerebro biológico que está ahí con sus reglas, ujú, eh, para ayudar a que puedas sensibilizarte todavía más, recibir todavía más clarito, más preciso y más acertado los mensajes de la vida para ti y a veces tal vez también haya gente que esté con nosotros que también recibe mensajes para otros, trabaja en servicio para otros. Y ujú. todo lo hacemos con el filtro de, de este cerebro mamífero y su biología, ¿no? Entonces, si está con menos filtros, mejor. Eh, Ujú, entonces, bueno, por una parte esa, por otra parte, todo ese mundo de las medicinas eh, ancestrales que te meten, ¿no? Te meten en la experiencia. Cuando uno se rehúsa, a veces se necesita como un buen baño. Eh, te bañen entero, a ver si no te das cuenta que estás bañado con barro. Eh, sí, yo me doy cuenta en el trabajo en el neurotraining que a veces hay personas que sí requieren, necesitan eh, la experiencia. Es un poco como lo que decía que a los 18 años yo sabía que iba a ser terapeuta, pero a pesar de tener técnica en las manos, me faltaba vida. claro, Bueno, yo estabas siento que preparada. las medicinas ancestrales traen esa parte, ¿no? De que cuando te hace falta vivir la experiencia para darte cuenta, tomar conciencia y que puedas ordenar, liberar, ordenar, reactivar, quitar ciertas programaciones, ahí las medicinas dicen, no, ya, aquí quieres una experiencia, yo te la doy, así intensa. Tal cual. Y es necesario también, ¿no? Sí, Eh, y en de relación, hecho, no, no, ajá, dale, dime. no, de hecho, después de las sesiones de neurotraining, a veces la gente me dice eh, que le ha vuelto a llegar un desafío de la vida. Y la pregunta es, ¿pero cómo te lo tomaste? No, pues me di cuenta que yo podía. Claro, justamente para eso llego. Eh, eh, el cambio, si queda solo en la teoría, aunque ya está el cambio dentro de ti, pero tú no lo pudiste experimentar en lo concreto, no te la crees. Mm, No te la crees que realmente cambia. Entonces tu inconsciente te trae circunstancias desafiantes otra vez, pero solo para que te des cuenta de que en realidad lo viviste diferente, ya no había carga emocional, no había estrés ahí, lo pudiste manejar y es la experiencia en el cuerpo la que te termina de asentar el cambio en ti. ujú. Entonces, eso, ¿no? También, o sea, como haciendo el paralelo con las medicinas ancestrales. Sí, sí, lo Mm. comprendo. ¿Y cuál vendría a ser para ti, por ejemplo, en todas estas experiencias, en todos estos
caminos de sanación, de autoconocimiento, como el llamado que se tiene como mujer, por ejemplo, con el masculino, y también el hombre como con su femenino, como en esta necesidad de integración hoy en día en que estamos, ¿no? Claro. Bueno, para mí eso es como, wow, una búsqueda de años, ¿no? Que como muchas de nosotras primero fui por mi femenino. Yendo por mi femenino es como llegué a México en realidad. Eh, Primero encontré el fuego, que me dejó entender que este saumador me dejó entender que para que esa chispa masculina, lo masculino sagrado, vamos a diferenciar femenino, masculino, hombres y mujeres, ¿ok? Sí. Como cuatro entidades diferentes. En un hombre hay femenino y masculino, en una mujer hay femenino y masculino. Entonces, ¿no? Si hablo de masculino, no hablo de hombre, hablo de masculino. ¿No? Porque a veces sí, en esta era, en esta época, estamos confundiendo, uno habla de un masculino hablando de un hombre. No, no, di el nombre, se llama hombre. Y adentro de él hay un femenino y un masculino. Entonces, claro, primero encontré el camino del fuego que me hizo entender que para que lo masculino viva en mí, esa chispa se encienda, lo femenino, la materia, el barro alrededor, tenía que repararse, que ser consistente, que tenía que encarnar, que tener materia para proteger esa chispa, para que entonces esa chispa crezca, porque si no una chispa al aire se apaga nomás. Ujú. Y después de eso encontré la obsidiana y caminé por 7 años con el huevo de obsidiana y enseguida se me presentó, bueno, la obsidiana en la tradición, en las tradiciones de aquí, los cuentos mexicas, está Coyolxauhqui representando ese trabajo que hace el huevo de obsidiana, que es eh, Coyolxauhqui, si la ven, pueden buscarla en internet, es una mujer desmembrada dentro de la luna, ¿no? Como está el círculo de la luna y adentro 13 pedazos de una mujer cortada. Y representa para mí todo ese ir a buscar cada pedazo de lo femenino. En nuestras memorias transgeneracionales, nuestros linajes, como lo femenino y la mujer han, han sido, lo femenino se ha perdido en base a que hay muchas historias de mujeres en nuestras generaciones atrás con mucho dolor, muchísimo dolor. ¿No? Ujú. Entonces, como en nuestras memorias del alma también, ir a buscar en esos dos, el linaje genético y el linaje del alma, ir a buscar todos esos pedazos. Y buscar para mí es liberar la herida, o sea, ir a darme cuenta que hay heridas que porto y liberarlas. Y poco a poco empezar a reunificar y sentir ese femenino dentro de mí reunificado. Las mujeres se sintieron muy llamadas y están haciendo eso en Chile ya van más de 10 años que hay una cosa muy potente ahí. Sí. Pero los hombres, que son menos, pero los hombres que se han movilizado, si se dan cuenta, han sido hombres llamados por su femenino, necesitando buscar y encontrar esos pedazos de Coyolxauhqui en ellos mismos, ¿no? Porque también ellos portan linaje en sus linajes mujeres rotas y que les han enseñado, las mujeres han criado hombres, han criado niños, entonces un hombre porta todo eso también. Y desde un principio con la obsidiana me di cuenta que México portaba esa parte de la enseñanza y Egipto portaba lo que le sigue, que es la historia de Isis y Osiris, donde Isis se va en búsqueda de Osiris, que es su marido, y fue cortado en 13 pedazos y anda regado por el mundo y ella va por cada pedazo de él. Y cuando miramos quién es Isis, qué tipo de mujer es,
nos damos cuenta que en realidad es una Coyolxauhqui que ya se remembró, que ya sanó todas sus heridas y es un pedazo de femenino entero. Y con esa entereza va por su masculino. Eh, Eso me llegó al principio de empezar con el huevo de obsidiana, pero recién hace como un año y medio que empecé a tener la experiencia en mi cuerpo, de lo que estábamos hablando, como, sí, ahí está la información, pero empezó a bajar al cuerpo hace como un año y medio. Eh, Esto de al fin ya poder ir por los primeros pedazos de mi masculino, por las heridas que los hombres han arrastrado en mis propios linajes, en mis memorias del alma, y traerlas de vuelta al corazón. Y para mí eso es un llamado importante y también ahí, o sea, tengo ahí mi corazón en Chile y es para mí importante ir a llevar ese mensaje de que ya es tiempo de que vayamos por nuestros pedazos de lo masculino. Porque lo femenino entero, eh, o sea, remembrar ese femenino no es un fin en sí. Y siento también que ahí hay como un punto bisagra donde podríamos perdernos. Ese cerebro mamífero que funciona desde la dominación. O soy dominado o yo domino. No veo otra opción. El cerebro tiene otras opciones, porque hay otras partes del cerebro que están vinculados con el espíritu y tiene otras opciones, pero mientras ese cerebro mamífero toma el mando, dice, o soy dominado o domino yo. Mejor domino yo. Entonces, si ese cerebro mamífero se apodera del trabajo que estamos haciendo con lo femenino, puede empezar a decir, bueno, ahora le toca a la mujer Dominar. dominar la sociedad. Y no, para nada, no va por ahí. Y es No. un bache que tenemos que tener cuidado con él, porque el trabajo de remembrar lo femenino no es para que la mujer se apodere de esto, porque, otra vez separando femenino y mujer, ¿no? Sí, sí. Es para que hombres y mujeres que tienen un femenino ya remembrado, fuerte, bonito, lleno de amor, de vida, empiece a hacer el trabajo de ir a buscar cada pedazo de lo masculino. Y bueno, es un poco también en los talleres de grupo es como el llamado, es lo que me anima, ¿no? Que vayamos a buscar. No sé cómo se hace esto, pero yo cuando empecé a buscar mis pedazos de lo de lo femenino, no sabía tampoco cómo se hacía esto. Y lo fui haciendo y lo fui haciendo en grupos. Mi manera de trabajar siempre había, o sea, era eh, decir, bueno, yo tengo la capacidad de sostener un grupo, pero no hace falta que yo tenga la información. Yo tengo la capacidad de sostener una conexión con el espíritu para el grupo y me pongo yo, me sumo, soy una más dentro del círculo y aquí invitamos a los guías y los maestros que nos enseñen cómo se recupera ese femenino. Y, y claro, haciéndolo, fui como entendiendo en mi cuerpo y ahora es como, claro, sí sé cómo ir. Y empieza ese caminar hacia lo masculino con esa misma, wow, no sé cómo, pero hagámoslo. Hagámoslo porque lo que van a hacer de de esa integración eh, es, bueno, a ratos tengo, sabes que te dan como probaditas y por ratos se siente lo que, esto que, esa fuerza que empieza como a manifestarse de esa integración de los dos. Y dicen, wow, yo quiero más de esto, más Claro, probaditas. y tú sientes que ese es como uno de los motivos principales de por qué estás viniendo seguido a Chile a entregar estos talleres o las atenciones personales, pero sobre todo los talleres, ¿no? Como por qué los Sí, talleres y por qué Chile, ¿no? Como qué se abrió en ti o qué información te llegó de que tenía que ser así como está siendo. claro. Bueno, primero que en mi vida a ratos me mandan a Francia, a ratos me mandan a México y a otro rato me mandan a Chile, ¿no? Es como, eh, hubo unos años en que tuve que ir a Francia, a Francia, a Francia, a aportar lo que México y Chile tenían, ¿no?
Volví para acá a México y sentí claramente que me traían para acá eh, para bajar, ayudar a bajarle el miedo a la gente acá. Porque los mexicanos, por esa energía del corazón, eh, cuando, claro, corazón, chakra, plexo solar, ¿no? Entonces, esa confusión entre sentimientos y emociones. Entonces, cuando la conciencia está dormida, ¿qué hace ese chakra corazón? O sea, uno lo traduce en muchas emociones. Entonces, son muy emocionales y muy miedosos. eh, Comparten sus miedos, ¿no? Cuando en otros lugares, Chile, Francia, la gente reacciona diferente con eventos similares. ¿No? Entonces, sentí esa cosa que me trajeron acá a México otra vez para traer el aporte de Francia para acá. Ese Ujú. aporte que podía como calmar ese cerebro mamífero que habla, su lenguaje es miedo. Eh, ¿Hay o no hay miedo? ¿No? Y ya, y se está abriendo otra vez Chile después de 7, 8 años, ¿no? Que había ido a dar talleres y de pronto ya, nuevamente se está abriendo y siento que Chile está listo para empezar a hacer este trabajo de integración, de ir por lo masculino, ¿no? Y con esa, no quiero hablar, como, no sé cómo explicar esto, es como justo al momento que tenemos que poner atención. Eh, Hablaba hace rato de esta energía de la cadera, esa energía vital que porta el territorio chileno y que puede ser, ¿no? O sea, puede ser tanto eh, para despertar con toda esa fuerza o cuando se queda dormido se va hacia la violencia. Sí. También acabamos de hablar de este tema de femenino masculino, donde esa bisagra donde la mujer podría desde el cerebro mamífero decir, ahora nos toca a nosotras dominar, y que no va por ahí, o sea, ni hombres ni mujeres, ¿no? O sea, como no va por ahí el camino. Entonces, justo siento, o sea, lo que me, no sé, siento, pero es como un percibir para qué me están pidiendo a mí, ¿no? Junto con muchos más, que es como en Chile, es justo el momento de poner ojo para ayudar a que se vaya todo esto que se ha cultivado desde hace 10 15 años, eh, realmente pueda encauzarse bien, encauzarse para todavía más conciencia colectiva. Eh, sí, es como ese, tener ojo, es como justo el momento de poner atención. Y si nos puedes hablar también un poquito más de qué se trata, por ejemplo, el taller, cómo, cómo lo armaste, cómo en el fondo, a qué va una persona a un taller como este, ¿no? Que es como el mapa del inconsciente, ¿no es cierto? Que te da herramientas para no depender también todo el tiempo de un otro que te haga el neurotraining, sino que uno aprender también a darle ese mapa al inconsciente, como cuéntanos un poquito también sobre eso, también aprovechando de invitar a las personas a que aprovechen, ¿no? Tu viaje y además que no es fácil hoy en día. Entonces, con mayor razón que lo puedan aprovechar, pero mucha gente no, quizás no comprende tan profundamente o tan claramente de qué se trata y a lo que puede llegar. O sea, yo en lo personal, cuando pude hacer neurotraining la primera vez y todas las veces que lo he hecho, y además el taller, que en realidad son dos talleres esta vez, ¿no es cierto? El 1.0 y el 2.0, para las personas que ya tomaron el primero, como una profundización, ¿no? Porque igual es mucha información, entonces no se alcanza a pasar todo en 2 días, ¿ya? Si bien uno aprende mucho, pero y avanza un montón, pero claro, se necesitaba un 2.0, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más para que
para que las personas puedan tomar esa decisión, porque yo siento que es una decisión de cómo uno quiere vivir su vida. Yo creo que ahora estamos en un momento en que estamos un poco como contra la espada y la pared, ¿no? Estamos en un momento de crisis muy fuerte en que los derechos humanos, el libre albedrío, la libertad, todos estos conceptos o no sé cómo decirlo, están siendo muy violentados, la gente tiene mucho miedo, ¿no es cierto?, muchas aprensiones, y en el fondo yo siento que el neurotraining es una herramienta para liberar todo eso y empezar a tomar decisiones desde sacar esos filtros del miedo, sino que realmente decisiones desde un espíritu, desde una conciencia, y no solamente repitiendo como en estos estados hipnóticos, ¿no? Claro, Ujú. claro, claro. Em, a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, los fundamentos del neurotraining, en realidad todo el mundo los puede tener a diario como una manera nueva de percibir, mirar su propia vida y percibir. Y como poderse decir a sí misma, ok, cerebro mamífero, ya te caché, ¿no? Me Sí. estás queriendo, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Dominado, dominante, ¿no? Lo que decía hace rato, ya te caché, me estás queriendo vender que son las únicas dos opciones que tengo, o dominado o dominante, o dominante, dominador, ¿no? Sí. Eh, pero en circunstancias concretas de tu día a día, es decir, poder decirnos a nosotros mismos, ya te caché ahí, mi cerebro mamífero, ¿no? Que muchas veces a la gente les pongo la palabra del saboteador, ¿no? Para no decir cerebro mamífero, saboteador, ya te caché. Ya me estás vendiendo la mentira de que estoy encerrada en o soy dominada en esta situación o yo domino en esta situación y aplasto al otro. Y en el momento que nos podemos decir a nosotros mismos, ya te caché, ya en realidad estás teniendo una visión del águila. Estás mirando por encima tu propio, tu propio actuar. Entonces, de alguna manera, ya te estás desidentificando de lo que estás haciendo y que sientes que te hace daño, que te hace sentir feo, que te mantiene. Entonces, esos fundamentos, todo el mundo los puede manejar sin tener que volverse terapeuta. Y esto es lo que quiero dar en los talleres. Las bases en esos dos primeros talleres, de manera que uno solito en su día a día pueda empezar a cacharse, tener una percepción diferente de su propia vida. Por ejemplo, estabas hablando de, ok, la situación actual, por fuera estamos recibiendo muchos estímulos de miedo. De por sí ya traemos los nuestros, y a veces es difícil lidiar con los nuestros mismos, y ahora la situación externa está imponiendo cosas que despiertan mucho miedo. Entonces, eh, viéndonos a algo muy concreto, puede ser que tantos policías en la calle me, me ponga siempre la sensación de, a ver, y si me fiscalizan, y si me... ¿Qué significa esto? Si me arrestan, ¿qué película se está pasando el inconsciente? Ese cerebro mamífero ya está creando pesadillas. Pero esas pesadillas provienen, no salen al azar, no es creatividad, provienen de memorias que o en la familia o en los linajes o en las memorias del alma ya portamos. Y esas memorias tienen carga, es decir, carga de dolor. Entonces, tú todavía, o sea, no te ha pasado nada y a lo mejor no te va a pasar nada,
pero sube una cantidad de dolor, de miedo, de que no sabes de dónde viene, pero lo sientes en tu cuerpo. Ahora, si yo te propongo herramientas que te permiten desenchufar esa herencia, es decir, sí, a lo mejor los abuelos vivieron la guerra, a lo mejor, obviamente contexto político chileno, ¿no? De la generación justo anterior, pero tal vez no ha pasado nada en tu familia en esa época, pero sí que tu familia viene de eh, inmigración europea o qué sé yo, o sea, historias de destierro, de tener que huir en nuestros linajes, está lleno. Y todas esas historias en las portamos en lo que se llama la epigenética. Es decir, la genética, nuestro ADN por encima, tiene un montón de moléculas y esas moléculas se encargan de transmitir lo que se ha vivido y no se ha resuelto en términos de emociones y sensaciones. Entonces, cuando hablamos de herencia, en realidad tienen que entender que no heredamos una historia mental, heredamos emociones fuertes, sensaciones fuertes que no se han resuelto. Y están, ¿en qué se traduce la emoción? En dolor, en enfermedad. No, sí, pero me refiero, las emociones en primer lugar son hormonas y son moléculas. Ah, sí. Ujú. Ok, entonces la manera en que el cuerpo puede grabar la herencia, la manera en que lo puede grabar es a través de moléculas. Entonces lo que va a grabar son las sensaciones y emociones. Pero todo esto no es tuyo. Entonces, ¿por qué dejarlo, por qué dejar esa carga subir a tu vida y ahogarte en miedo y ahogarte en enojo o en sensaciones fuertes si hay herramientas para desenchufar eso? Esto es lo que quiero aportar a los talleres, herramientas simples que te permiten, eh, uno, cambiar tu percepción. Es decir, en ese momento que te entra el miedo, porque cruzaste la esquina y por ahí no sabes si, doy ejemplos, puede ser cualquier cosa. No sabes si te van a pedir el carné o te van a fiscalizar o van a no sé qué cosa. Poder darte cuenta que todo el miedo que sube es disproporcionado con la situación y si es disproporcionada es porque estás despertando una carga que heredas, pero que no es tuya. Y que si no es tuya, aunque la heredas, se puede desenchufar, se puede liberar. Entonces, segunda parte en los talleres que voy a dar es entregar herramientas simples que nos permita, o sea, le permita a cada uno en su día a día empezar a liberar, a desenchufar, que no hace falta en realidad volverse terapeuta o experto, no sé qué, y uno, eh, como el espíritu de lo que yo quiero transmitir es que en realidad cualquier persona, todos tenemos que recuperar nuestro poder personal de yo puedo liberarme de mis propias ataduras. Ujú. Eh, ese ese yo puedo es como el espíritu de mis talleres y lo que quiero transmitir. Eh, salir de la impotencia, de yo no tengo las respuestas, tengo que ir a buscar a alguien más que me las diga. Sí. Entonces, bueno, un primer taller está más enfocado en sistemas de defensas que nos autosabotean. El segundo taller está más enfocado en otros sistemas de defensas que crean compulsiones, es decir, esas cosas que no puedo dejar de hacer y estoy harta de hacerlas y no las quiero hacer más, pero me sale de las manos, igual las hago. Eh, Eso, como estos dos talleres están enfocados, hay sistemas de defensa que me autosabotean o sistemas de defensa que crean comportamientos compulsivos. Ujú. Bueno, no sé si responde realmente bien a Sí, la sí, sí, pregunta. sí. Aquí Beatriz pregunta que
¿cuánta relación tiene con el ego? Me imagino que pregunta eso por el tema del saboteador, también el cerebro mamífero, como, ¿cómo se entiende el ego desde el neurotraining, por ejemplo? Claro, sí, o sea, es una palabra que uso muy poco porque conlleva una carga de juicio. Y con ese juicio me estoy autoenjuiciando, me estoy flagelando, tengo un ego muy malo que no debería de estar. Eh, Ujú. para mí, por eso no la uso, porque en realidad ese ego, otra vez, ¿en dónde está? No está en la nube. El inconsciente no es una nube, no es, es decir, tomamos el ejemplo de lo virtual, ¿no? Todo hoy se puede subir a la nube, sí, sí, pero la nube, ¿sabes dónde tiene sus raíces? ¿Dónde hay las empresas grandes, Google y todo eso tiene lugares donde hay hardware, es decir, máquinas, que archivan todo esto que nosotros decimos que está en la nube. Bueno, pasa lo mismo con nuestro inconsciente, con nuestro ego, no están en la nube, no están en ningún cuerpo sutil, están siendo gestionados por un cerebro mamífero, biológico, eh, eh, hecho con vida orgánica, que tiene sus reglas. Y esas reglas eh, son de supervivencia, es decir, el cerebro mamífero dice, miren, a mí me encargaron de hacer de modo que este cuerpo no se muera. Esto es mi prioridad, me encargaron esto y es prioritario y va a pasar sobre todo lo demás. En el momento que me digan, peligro, este cuerpo se puede morir, lo siento mucho, pero yo voy a poner en marcha estrategias. Esas estrategias, muchas de ellas tienen, o sea, las llamamos el ego. Pero en realidad cuando las vemos, esas estrategias, desde donde nacen, desde ese cerebro que dice, oye, a mí me pusieron aquí para encargarme de que el cuerpo sobreviva. Ah, ok. Entonces no era por mala onda. Es Claro. decir, desde ese cerebro mamífero que quiere sobrevivir, muchas estrategias son muy egoístas, por ejemplo. Muy, muy egoístas. Tenemos comportamientos donde solo veo por mí. Y ojo, que puedo estar ayudando el planeta entero y estando en el servicio, pero en realidad es una estrategia que me sirve para sobrevivir. Porque, voy a dar un ejemplo, ¿no? Eh, suele suceder que al nacer, circunstancias de nuestro nacimiento hacen que siento que todo esto es un ejemplo, Sí. quiero dejarlo claro, ¿no? Lo pueden replicar con otros tipos de ejemplos. Puede ser que en ese contexto de nacimiento, yo, el bebé que nace, haya sentido, mamá no me quiere, eh, y si no me quiere, no me va a cuidar. Si no me cuida, yo no voy a sobrevivir. Esto lo piensa el cerebro mamífero, eh, que piensa como un animal, que en el mundo animal no hay adopciones. Entonces, efectivamente, ese bebé, si no tiene el cuidado de su mamá, se muere. Pero ahí está justamente todo el tema de que nosotros no nos vamos a morir por eso. Pero sucede que este pequeño bebé dice, su cerebro mamífero dice, a mí me encargaron la supervivencia, tengo que ver cómo consigo ese amor que es vital para sobrevivir. Ah, ok. Entonces, busca estrategias y dice, por ejemplo, tengo que hacerle la vida fácil a mamá, tengo que resolverle todos los problemas a mamá. Yo estoy aquí para servir a mamá. Mamá no pidió nada de todo eso, mamá simplemente tiene sus propias heridas. Pero el cerebro de ese pequeño bebé que nace dice, esta es mi estrategia, así voy a sobrevivir.
Esto ujú. después se replica como un patrón con todo el mundo. Entonces puede ser que esa persona se vuelva sumamente servicial y esté sirviendo, 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 todo el mundo. Pero en el fondo, ¿qué está haciendo ese cerebro mamífero? Lo está haciendo por un tema muy egoísta de quiero sobrevivir. Entonces, en otras circunstancias uno se da cuenta que está siendo muy egoísta. En otras veces son comportamientos engañosos que en realidad detrás hay mucho egoísmo, pero otra vez, si enjuiciamos diciendo, ay, este ego, cerramos la puerta y no vamos a ninguna parte. Se quedó ahí. En cambio, si quito ese juicio de en medio, digo, ah, mira, pobrecito, aquí hay un cerebro mamífero que cree que se va a morir y está así, haciendo todo lo que puede para que no suceda. Y en realidad nunca hubiese sucedido. Ah, entonces con ese puede venir esa ternura que te dan ganas de abrazar y de ayudar y de liberar. Y entonces puede venir esa compasión hacia nosotros mismos que nos permite encontrar la energía para liberar, sanar, en vez de quedarnos frente a la muralla del ego, del juicio, de qué mal esto en mí. Por eso es que es una palabra que no utilizo, pero sí, claro que tiene que ver todo con eso. Ya. Aquí alguien dice que tiene mucha semejanza con el trabajo en programación neurolingüística. Y sí, el tema, o sea, um, el tema aquí es que es mucho más amplio, es decir, el neurotraining incluye un montón de herramientas, entre otras la programación neurolingüística, y puede incluir cualquier otra herramienta que tú le quieras integrar. Es un formato de trabajo que se basa en el test de la tonicidad muscular, test de kinesiología. Yo he visto por ahí algunos anuncios en Chile anunciando talleres para aprender ese test. Eh, ese test testea la tonicidad del cuerpo y la tonicidad del cuerpo, como refleja el estrés del inconsciente todo el tiempo, te permite conversar con el inconsciente, ir a preguntarle directo qué te pasa, qué te estresa. Y alrededor de ese test, el neurotraining es como toda una organización bastante sofisticada de la información para poder ir a conversar con ese inconsciente e ir a encontrar las raíces de lo que, o sea, tú nada más estás viendo la puntita del iceberg y no Claro. entiendes por qué tanta carga, tanta emoción o tanto miedo, tanto enojo, o tanta impotencia, o tanto dolor, tanta enfermedad también. Eh, y con ese test podemos ir a preguntarle de dónde surge todo esto, ¿no? Y cómo se libera, qué libera. Ese test también puede ser un autotest y es bien simple, simplemente requiere confianza, que uno confíe en sí mismo, en su propio sentir, en que sí, sí, te puedes autotestear, puedes sentirte, tú contigo mismo puedes sentir tu tonicidad. Si solo se requiere esa confianza y entonces se vuelve también una herramienta de auto indagación para poder recobrar esa autonomía, ¿no? En el día a día que les estaba diciendo, que me importa tanto, que la gente... Y además también, no sé si eso es parte del neurotraining que tú aprendiste o es algo que tú has canalizado, pero lo vimos en el primer taller, como ejercicios que ayudan a como reprogramar, ¿no es cierto? Toda ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, una persona que está constantemente gris, con depresión, con pena, ¿no es cierto? Y que no está muy acostumbrada a sonreír, a la alegría. Y tú hiciste un ejercicio, ¿no es cierto? Que era como volver a reencontrarse con tu ser de luz y, y empezar como a nutrirse.
¿no es cierto?, de esa luz que en el fondo claro. es uno mismo. Pero y a la vez a mí me pasó como, ya, sí, bueno, bonito, ¿no es cierto? Es como una ilusión, ¿no es cierto? Como una meditación más guiada, como sí, en el momento sentí todo eso y maravilloso, pero mi cerebro al tiro dijo, bueno, pero en verdad esto no es real, ¿no? Como, y claro, y tú dije, sí es real, porque es cuerpo. Entonces, ¿eso también es parte del neurotraining o es algo que tiene que ver más con lo que tú has ido canalizando y entendiendo de Ok. cómo se puede, a través de ciertas meditaciones, ciertas visualizaciones, que son alquímicas en el fondo, porque te hacen generar sustancias químicas en el cuerpo que te aumentan la felicidad, te aumentan la energía, te liberan en el fondo de ese como dolor interno que muchas veces tiene que ver más con la mente, ¿no? De este encierro. Y volver a reencontrarse con esa luz que somos, con ese pilar de luz que también hablamos hace poco, ¿no? Como de cómo estamos en un proceso de esa liberación de tantas rejas, tantas cadenas, para poder ser esos pilares de luz que son la base, digamos, de las nuevas catedrales de luz, ¿no? Como en la humanidad, como este nuevo, de esto que estamos sembrando hoy, las personas que estamos queriendo caminar una nueva forma de vida, de un buen vivir, también que se le llama. Ujú, ujú. Em, en el fondo, este ejercicio que compartí en el taller, a lo largo del taller, fue como al- un, un leitmotiv del taller, ¿no? El fondo tiene que ver con neurotraining, la forma tiene que ver con con el camino ancestral, y es una forma que me han enseñado en el camino de los abuelos y de las tradiciones. Ujú, Entonces, a veces se integra las dos cosas. El fondo, y es el por qué se llama neurotraining, entrenar la neurología, es decir, sí, está bien, ok, desenchufemos estas estrategias del cerebro mamífero que no me dejan acceder a otro potencial, ¿no? Pero luego hay que entrenar ese nuevo potencial, manifestarlo, es decir, es como decir, bueno, ok, te desenchufé ahí todos los programas que vienes heredando, que hacen que estás envuelto en la tristeza, depresión y todo, pero después nunca sonríes. Eh, eh, o es otro ejemplo simple, es como, ¿no? Estás frente al agua y te entra el pánico, ves que yo no sé nadar, no sé nadar, no sé nadar, ok, solo se aprenden a nadar cuando estás en el agua, no puedes aprender a nadar fuera del agua, te tienes que tirar. Entonces, si estás en pánico, sí te puedo ayudar a desenchufar, se puede desprogramar lo que provoca ese pánico. Pero luego tienes que saltar al agua, ¿no? O sea, si se te quita esa angustia, porque quitamos las programaciones que sostienen la angustia, esto solito no hace que tú aprendas a nadar. Para aprender a nadar tienes que saltar al agua. claro. Bueno, si esa agua es la felicidad que tú buscas en tu vida, tienes que saltar en ella. Y lo primero que tenemos para saltar en ella es nuestra sonrisa, nuestra risa, el empezar a disfrutar algo, aunque sea un segundo cada hora, pero échate una sonrisa, ¿no? Eh, entonces, eh, por eso esa técnica se llama neurotraining, porque toma mucho en cuenta esa parte de que no solo es liberar patrones, tenemos que reentrenar la neurología en términos de sinapsis, neuronas. Las neuronas forman circuitos que se refuerzan, se vuelven poderosos
eh, cada vez que utilizamos esos circuitos. Entonces, si tú estás utilizando todos los días muchos circuitos de dolor, circuitos, es decir, asociaciones de idea, de recuerdo, de sensaciones, etcétera, ¿no? Sí. Las neuronas que sostienen esas asociaciones se van reforzando y otras se van muriendo. Entonces, ese funcionamiento, ¿por qué utilizarlo para hacernos daño? Sostener el dolor y no utilizarlo para sostener el placer. Un ejemplo, si yo les pido en este momento recordar el momento más doloroso de su vida, en un segundito van a empezar a tener sensaciones, imágenes, muy clarito, así, ¡pum! ¿Por qué? Porque estamos muy entrenados, porque la sociedad nos entrena para eso desde niños. Ahora, si te pido, eh, conéctate al momento más feliz de tu vida, víbralo otra vez. A lo mejor vas a tener una foto delante de ti, de ese momento feliz, pero tu cuerpo suele seguir en el estado en el que estás, que si estás bien, sigues bien. Si estás deprimido, sigues deprimido y tienes la foto del momento más feliz y a lo mejor te pones a llorar porque te causa nostalgia pensar que en algún momento fuiste feliz y en este momento no eres capaz de volver ahí. Ujú. No es verdad. No es verdad que no eres capaz. Y lo demuestra el hecho de que la misma habilidad dirigida hacia el dolor está tan entrenada que en un segundo vuelves a sentir en tu cuerpo el enojo, la tristeza profunda, el miedo, la angustia. Bueno, ok, simplemente es darnos cuenta que no estamos entrenados, pero también lleva el mensaje positivo de que si te entrenas, también puede funcionar para esa felicidad que tú quieres vibrar en tu cuerpo día con día, hora tras hora. Vibrarla uno, llamarla uno, decir yo quiero estar así, no me importa qué esté sucediendo afuera, yo quiero sentirme bien adentro. Eh, Esta actitud va a empezar a modificar lo que vives afuera. Es decir, tus circunstancias externas van a empezar poco a poco a cambiar, porque tu actitud interna está en, pase lo que pase, yo de esta sensación placentera del cuerpo, no me voy, la sostengo. Claro. Claro, ¿por qué no lo consigo? Porque no estoy entrenada. Ok, ahora, ahí viene ese detallito de decir, ok, pero esto conlleva el ir a quitar, desprogramar ciertas cosas que nos ponen en pánico. Para eso regreso al ejemplo del agua. Ok, estás en pánico delante del agua, así, no puedo, no puedo, no puedo, ok. Podemos desenchufar toda esa carga para que estés mirando el agua, relajada, diciendo, sí, me da miedo saltar al agua, pero relajada, tranquilo. Una vez que esto está, entonces hay que ir a entrenar la neurología, es decir, saltar al agua, empezar a forzarte un poco de sonríe. Ya, me voy a programar para todos los días, 10 minutos o 5 minutos en mi día, voy a sonreír. Bueno, para eso hay un montón de pequeños ejercicios muy simples que también es hora, es el tiempo, cuando yo decía, tú me preguntabas por Chile, de una manera más global, estamos en un momento de la civilización en que es hora de integrar ese entrenamiento de estar con el espíritu dentro de la vida cotidiana. Venimos de una era donde esto se entrenaba saliéndonos de la vida cotidiana. El que quería estar en el espíritu todo el tiempo se volvía monje, ermitaño, se salía de la vida secular, que se le llama, la vida social. Eh, y hoy el llamado es totalmente otro y nuestras memorias a veces nos engañan un poco y nos quieren llevar otra vez a, no, es que yo no tengo tiempo para meditar porque tengo 3 hijos.
No, es que hoy hay herramientas simples para que esa meditación la lleves a tu cocina cuando estás lavando la loza, cuando Claro. estás cocinando, cuando estás preparando a los niños, cuando estás manejando. Y no hablo de... Meditación activa se llama. Exacto. Y hay Ujú. muchas formas de, ¿no? Eh, hay muchas formas de accesibles, pues. Bueno, Y y que es interesante esto, trabajar un poco todas. claro, y también como haciendo esa invitación a los talleres, también tú compartes un poco de estas técnicas, aparte de lo del poder desenchufar, digamos, este cerebro mamífero, también estas técnicas para reentrenar, ¿no es cierto?, las neuronas, el cerebro, Sí, nuestra forma de vida. Entonces, bueno, ya estamos listos con el tiempo, entonces vamos a cerrar. sí. Nos lanzamos y Sí, maravilloso, qué la rico. verdad. Estaba súper, muy bonito, muy profundo. También como todo lo que pudimos conversar, dialogar. Yo creo que la gente que pudo escuchar y la gente que también va a poder ver este live se va a llevar una conciencia mucho más expandida de lo que son estas nuevas herramientas, estas nuevas terapias, que para mí son como un camino muy, como un atajo, por decirlo de una manera. En lo personal he estado muchos años ya transitando lo que es la medicina indígena, sabidurías ancestrales, muchos abuelos y abuelas, ¿no es cierto?, que han venido también a entregar su camino y que la verdad ha sido fundamental. Y también cuando conocí el neurotraining fue así como, wow, este, en verdad es un atajo y qué bonito cómo se complementa, además, más allá de seguir un camino u otro, sino que cómo todo se puede complementar y potenciarse. Siento que potencia a mí lo que nosotras hacemos con Doris como herencia medicina y también es una oportunidad para las personas que no conocen esto, pero quieren hacer un cambio profundo en sus vidas y quizás no están sintiendo o no se sienten preparados, por ejemplo, para hacer una toma de medicina o estar toda una noche, no sé, toda una ceremonia o no sé, o probar medicinas que son mucho más fuertes o más invasivas, por decirlo de una manera. El neurotraining es una entrada bastante accesible, ¿no es cierto?, para todos y todas, yo siento. Sí, Eh, entonces, maravilloso que aquí el Valle de la Concagua te pueda recibir, ¿no es cierto? Yo creo que no es porque sí que llegues acá, ¿no es cierto? Así como han llegado abuelos y abuelas de todas partes del mundo, también tú llegas acá, ¿no es cierto? Que tenemos el Aconcagua, que es el Gran Apu, eh, y que se está realizando un despertar de conciencia muy profundo. A mí me gusta mucho esta unión entre ciencia y espíritu, creo que es fundamental hoy en día que comprendamos que no hay separación, que es un mismo camino. ¿Ya? Y el neurotraining y también esta alianza que estamos haciendo contigo es parte de eso, ¿no? El águila, el cóndor, también tiene relación con el diálogo de Pachacuti, ¿no? Entonces todo se va conjugando, va teniendo un sentido mayor. Entonces en eso te agradezco que sientas, así estés muy abierta y muy conectada para sentir ese llamado y que nosotros también estemos preparadas para poder abrirte todas las puertas y que la gente también que ya pudo estar en el primer taller pueda ahora acceder al segundo y que los que están conociendo esto, el boca a boca, que ha sido mucha la gente que ha accedido a tus terapias, ¿ya? Porque tú además haces terapia online, entonces, no sé, o sea, dijimos que venías y las horas se llenaron en casi una semana y media, ¿sí? sí, sí. Y todavía falta y ya no hay horas. Entonces, también eso dice que los resultados que tiene lo que estás haciendo son muy efectivos, muy concretos y muy profundos. Entonces también agradecerte eso y hacer la invitación a todas las personas que quieran asistir a los talleres, que se comuniquen ahí con Doris, bueno, ahí por el Instagram. Así que bueno, gracias Mati. Gracias a ti, gracias a la Doris, gracias a todo el Valle de la Concagua, tanto a los
espíritus de ahí como a la gente que me ha recibido y me sigue recibiendo con mucho amor. Y por ahí ya vamos, en agosto voy a, a compartir el frío con ustedes. Súper. Bueno, Mati, besito, Ay, qué rico ese camino juntas. Me encanta. Muchas gracias, gracias. te quiero Sí, mucho y bueno, hay que se abran todos los caminos para que nos veamos prontito. sí, así va a ser. Muchas gracias, Bella. Eh,